Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy con respecto a lo que es medicina interna. Seguimos en lo que es área de cardiología, ¿no? Todo lo que es la parte cardiovascular. Y el día de hoy vamos a ver lo que es valvulopatías. ¿Listo? Un tema pues que ya se ha revisado en lo que es parte de semiología, ¿no? Principalmente donde vamos a ver insuficiencias, ¿no? De algunas válvulas en este caso, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de una valvulopatía, ¿no? Estaremos hablando pues de una estenosis o de una insuficiencia que esté afectando a una válvula, ¿ok? Principalmente lo que vamos a encontrar es más casos de estenosis aórtica, de insuficiencia mitral. Y bueno, vamos a encontrar también algunas etiologías secundarias, ¿no? El cual es la estenosis mitral, un origen reumático. Y vamos a encontrar también otras posibles causas, pero que van a ser raras y van a permanecer estables. ¿Cómo evaluamos a un paciente cuando se sospecha de una valvulopatía? Bueno, en primer lugar, toda la parte semiológica que nosotros ya hemos visto, ¿no? Ver el motivo de consulta, ver los antecedentes, un examen cardiovascular, ¿no? Y bueno, dentro del examen ver si hay algún soplo. Obviamente las pruebas diagnósticas, tiempos quirúrgicos y un seguimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aspectos organizativos de una clínica para valvulopatías, ¿no? Donde tenemos la evaluación clínica, la evaluación física, algunas pruebas como el uso de los péptidos natriuréticos, el perfil de los lípidos, la glucemia, el estado de coagulación y otros biomarcadores. Tenemos lo que son las pruebas por imágenes, ¿no? Y algunas pruebas, en este caso, de esfuerzo, ¿no? Que van a ser muy importantes para el diagnóstico. ¿Listo? Vamos a encontrar que todo ello se va a unir en lo que es el equipo multidisciplinario de valvulopatías, donde vamos a encontrar pues al cardiólogo, radiólogo, el experto en cardiología, un cirujano cardíaco, ¿no? Referente a la edad podemos encontrar hasta un geriatra, ¿no? Es un equipo multidisciplinar, el cual pues va a ayudar a la educación del paciente, va a ayudar a la organización de las pruebas prequirúrgicas, la organización del sentimiento, ¿no? Del seguimiento y en este caso el contacto con los médicos del paciente. Vamos a encontrar algunos estadios dentro de lo que es la patología valvular. Un paciente en estadio A es un paciente en riesgo. Estadio B es una valvulopatía progresiva, es decir, que va de leve a moderada. El estadio C es una patología severa. C1 es severa pero es asintomática, con función sistólica conservada. C2 es severa, es asintomática, pero ya con disfunción sistólica. Y el estadio D es una valvulopatía severa. Cuando hablamos nosotros de una valvulopatía, aquí tenemos pues las diferentes válvulas, ¿no? La válvula mitral, ¿no? O bicúspide, la válvula tricúspide, la aórtica, la pulmonar, ¿no? Y tenemos pues aquí la válvula mitral normal, ¿ok? En esta otra imagen estamos observando un estrechamiento de dicha válvula. Cuando encontramos nosotros este estrechamiento, ahí se denomina estenosis. Estenosis de la válvula mitral. Podemos encontrar estenosis de la válvula tricúspide, de la válvula aórtica, de la pulmonar. Va a depender en qué válvula, ¿no?
se logra observar el estrechamiento. Tenemos lo que es la estenosis aórtica, que es parte epidemiológica, el 80% presenta causa degenerativa. Puede presentar causa reumática, ¿no? Y se observa lo que es la fusión comisural. Hay un estrechamiento en este caso, ¿no? Es más frecuente en los que son hombres, ¿no? Y dentro de su fisiopatología, pues tenemos aquí el área normal de dicha válvula, que va de 2 a 4 centímetros cúbicos. Y hablamos, pues, que se incrementa esta radiente con área menor a 1,5. Va a ser una estenosis severa si esta área es menor a 1 o en todo caso menor a 0,6. Lo normal es de 2 a 4. Ok, hablamos de una estenosis cuando esta área es menor a 1. ¿Por qué se puede dar? Una sobrecarga de presión, ¿no? Donde vamos a encontrar hipertrofias del ventrículo izquierdo, hay disminución de la reserva de precarga, puede aparecer una isquemia, vamos a ver que hay caída del gasto cardíaco, va a incrementar lo que son las diferentes presiones y dentro de una sintomatología es que puede aparecer disnea. ¿Se acuerdan ustedes que en parte de semiología vimos los diferentes soplos, ¿no? La estenosis aórtica se va a caracterizar por un soplo, ¿no? Se realiza lo que es la auscultación, hay un primer ruido normal, un segundo ruido no desdoblado, ¿no? Porque el cierre de la válvula aórtica se retrasa y se fusiona con un componente pulmonar del segundo ruido. ¿Cómo es este soplo? Menor intensidad, se puede auscultar un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, ¿no? Un segundo ruido desdoblado, ¿no? Y ojo que en este caso podemos encontrar un cuarto ruido. Recuerden que el cuarto ruido siempre era patológico, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, las características de este soplo de estenosis aórtica. Es un soplo creciente decreciente. ¿Con qué se auscultaba? Con el diafragma del estetoscopio. ¿Ok? Recuerden que esta estenosis aórtica va a presentar una irradiación, este soplo. ¿Hacia dónde se irradia el soplo? Hacia la clavícula derecha o hacia el cuello, ¿no? O ambas arterias carótidas. ¿Por qué digo cuello? Porque justamente las arterias carótidas se van a localizar a nivel del cuello, ¿no? ¿Cómo es su tono? Tono áspero, tono chirriante, que aumenta con las maniobras que incrementan el volumen y la contractilidad del ventrículo izquierdo, y disminuye con las maniobras que reducen el volumen ventricular izquierdo. Ahí tenemos lo que es la estenosis aórtica. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? El paciente va a presentar angina, dolor torácico, síncope, un síncope de esfuerzo por obstrucción fija, por vasodilatación periférica, que puede comprometer la perfusión cerebral. Disnea por falla cardíaca. ¿Ok? Aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, aumento de la presión auricular izquierda por un ventrículo izquierdo no complaciente. ¿Y qué puede aparecer? Congestión pulmonar, aparece disnea. Otras características que vamos a encontrar, el pulso parvus tardus, un soplo sistólico con pico eyectivo tardío. El segundo ruido, que tiene disminución de intensidad, presenta un desdoblamiento paradójico, ¿no? El cuarto ruido presente, recuerden que es patológico, y la irradiación, ¿no? Muy importante. Exámenes auxiliares en casos de estenosis aórtica, la radiografía de tórax, ¿no? ¿Para qué? Para ver cardiomegalia. Podemos encontrar signos de congestión pulmonar,
podemos encontrar calcificación de la válvula aórtica o dilatación postestenótica de la aorta. Electrocardiograma para ver signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, para ver crecimiento de la aurícula izquierda, para ver si hay un desvío del eje eléctrico a la izquierda, por ejemplo, o ver si hay algún bloqueo, si hay alguna fibrilación. Y la ecocardiografía que permite calcular el área valvular, la repercusión hemodinámica. Vamos a encontrar aquí lo que son los signos de severidad. Dentro de los signos de severidad, vamos a encontrar la velocidad máxima de chorro aórtico, que va a ser mayor a 4 metros por segundo. La gradiente de presión transvalvular media, mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Y el área, recuerden que hablamos de una estenosis cuando el área valvular es menor a 1 centímetro cúbico, a 1 centímetro cuadrado, o en todo caso menor a 0,6. Ellos nos va a indicar en qué severidad encontramos dicha valvulopatía. Recordar también que esta estenosis puede ser progresiva, ¿no? Cada año podemos encontrar una disminución de dicha área, ¿no? De 0,1 centímetro, ¿no? Cuadrado por año, que puede aumentar la gradiente y puede aumentar la velocidad pico. Hablamos de muerte súbita, ¿no? El cual también puede producir una estenosis aórtica, en este caso asintomática, ¿no? Ahora, cuando el paciente empieza ya a presentar síntomas, la evolución es pobre, ¿no? Y la supervivencia es del 15 o 50% a los 5 años. Tratamiento: no se ha demostrado que ningún tratamiento médico retarde el tiempo quirúrgico. Lo más común es el reemplazo valvular, ¿no? En caso de estenosis severa, pero hay mortalidad quirúrgica, ¿no? Del 3 a 5% de los pacientes menores de 70 años no resisten la operación y del 5 al 15% es en adultos mayores. Obviamente la mortalidad quirúrgica aumenta si el paciente presenta más comorbilidades, ¿no? Si, por ejemplo, la edad va a jugar un papel fundamental, la disfunción ventricular, la clase funcional, ¿no? Obviamente se le pide al paciente siempre el electrocardiograma para evaluar si presenta pues alguna otra patología o la hipertensión pulmonar importante, ¿no? El tratamiento quirúrgico va a ser lo más frecuente, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la estenosis severa sintomática, en el cual pues también se puede eh, considerar lo que es la parte de la cirugía, ¿no? En pacientes que son malos candidatos quirúrgicos, se puede plantear lo que es el TAR, que es el implante o reemplazo de la válvula aórtica transcatéter, ¿no? Pero solamente se da en pacientes que sean malos candidatos quirúrgicos, ¿ya? En caso de requerir cirugía no cardíaca, si es sintomático, ¿no? Debe ser sometido a un recambio valvular aórtico, ¿ya? Recuerden que la estenosis pues se va a deber o se va a clasificar de acuerdo al área, ¿ya? Y también depende de ello, vamos a valorar la posibilidad de la cirugía.
La siguiente es la insuficiencia aórtica, que es 50% degenerativa. Encontramos anomalías de la raíz aórtica, algunas anomalías degenerativas, como la del Ehlers-Danlos. También corresponde a una valvulopatía reumática, ¿no? Está en relación con lo que es la aorta bicúspide y en relación también con lo que es la endocarditis. Podemos encontrar aortitis. ¿En qué casos? Enfermedad de Takayasu, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Behçet, arteritis de células gigantes o en sífilis. Y se relaciona mucho con lo que es la disección de la aorta. ¿Qué pasa en lo que es la insuficiencia aórtica? Hay un incremento del volumen de eyección por el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, hay que diferenciar en este caso si es una insuficiencia aguda o una insuficiencia crónica. ¿Cómo nos damos cuenta que es una insuficiencia aórtica? Por las características del soplo, ¿no? Encontramos un primer ruido normal con un segundo ruido no desdoblado, intenso, agudo, resonante. El soplo de la insuficiencia aórtica va a ser poco llamativo, porque es un soplo continuo, es un soplo con tono agudo, diastólico y decreciente, que comienza poco después del componente aórtico del segundo ruido. Principalmente, ¿dónde se va a auscultar? En el tercer o cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. ¿Con qué se escucha mejor? Con el diafragma del estetoscopio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuadros agudos, donde vamos a encontrar edema pulmonar agudo. Cuadros crónicos, que permanecen asintomáticos por largos periodos, ¿no? Disnea de esfuerzo, intolerancia al ejercicio, pueden ser algunos de los síntomas. Angina de esfuerzo. La presión del pulso amplio, denominado pulso saltón o pulso de Corrigan, el pulso bisferens y algunos signos, signo de Mussek, signo de Hill, signo de Müller, signo de Kinke y el soplo diastólico característico, con un tercer ruido cardíaco positivo. Principalmente el soplo sistólico aórtico es lo que vamos a encontrar en este tipo de insuficiencia, que puede ser de alta frecuencia, puede ser un soplo temprano, decreciente, que se va a atenuar al levantarse o inclinarse. Obviamente la severidad de este tipo de lesión se relaciona a cuánto tiempo dure el soplo. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? El ecocardiograma, ¿no? O ecocardiografía, la radiografía de tórax para ver cardiomegalia, para ver signos de congestión pulmonar, y el electrocardiograma para evaluar signos de hipertrofias, por ejemplo. ¿Cuál es el manejo médico? Se utilizaban los vasodilatadores, pero se demostró que los vasodilatadores no evitaban la progresión de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Morfan se utilizan beta bloqueadores que enlentecen la dilatación de la raíz aórtica y disminuye el riesgo de complicaciones. Pero ojo, los betabloqueadores no se deben usar en insuficiencias severas, porque puede aumentar el volumen regurgital, ¿no? Una profilaxis de endocarditis, tener mucho cuidado con bacterias, en este caso que puedan infectar la válvula, y ahí sí sería otra complicación adicional. Y en caso de insuficiencia aguda, el uso del nitroprusiato o inotrópicos, ¿no? Que puede ayudar como terapia para estabilizar al paciente que va a estar en espera a un posible tratamiento quirúrgico.
Tenemos lo que es la estenosis mitral, que bueno, en el caso del 90% casos, ¿no? Son secuelas de origen reumático, ¿no? Vamos a encontrar antecedentes, infecciones, principalmente de estreptococos, tanto en el grupo A, ¿no? Como estreptococos beta hemolíticos. ¿Con qué se puede hacer diagnóstico diferencial? Una válvula mitral en paracaídas, una fibrosis valvular, que puede estar asociada a enfermedades sistémicas, como el lupus, como la artritis, como la enfermedad carcinoide, o que exista una exposición a medicación con activación directa de receptores de serotonina, ¿no? Medicamentos, ergotamina, meticilina, fenfluramina, clorfentermina, ¿no? Que puede ocasionar, ¿no? Un cuadro clínico muy parecido a la estenosis mitral. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver aquí? Parte fisiopatológica, ¿no? Un proceso de obstrucción de la válvula mitral, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de una estenosis. Podemos encontrar un aumento diastólico de la gradiente transvalvular mitral, un incremento de la presión y volumen auricular izquierda, una elevación de las presiones en venas, capilares y arterias pulmonares, una hipertrofia ventricular derecha, una disfunción del ventrículo izquierdo con contractilidad conservada. Igualmente, vamos a ver que la estenosis mitral se va a relacionar con el área de dicha válvula, ¿no? Una estenosis mitral leve, menos de 2 centímetros. Severa, menor de 1. Y obviamente la presión, ¿no? Que también va a estar en relación. La presión o gradiente media, ¿no? Es mayor a 10, ¿no? Si la presión auricular izquierda es mayor a 25, se produce un edema pulmonar. Recordemos que la gradiente de presión va a depender de dos puntos, el flujo transmitral y el débito o gasto cardíaco. ¿Cuál es la clínica? Principalmente fibrilación auricular, embolismo sistémico o un pequeño chasquido. El soplo característico puede ser un soplo mesodiastólico con reforzamiento presistólico, un primer ruido intenso, signos de hipertensión pulmonar y signos de sobrecarga derecha. Para ello tenemos aquí un score, que es el score de Wilkins, el cual evalúa la movilidad, el engrosamiento de las valvas, el engrosamiento subvalvular o la calcificación. Si son válvulas completamente móviles, grado 1. Si hay movilidad normal, pero encontramos ciertas anomalías, ¿no? Es grado 2. Grado 3, cuando la válvula se mueve solamente en la diástole. Y el grado 4, cuando la válvula presenta un mínimo movimiento. En el caso del engrosamiento, ¿no? Va a depender de las orillas de las válvulas. Si hay un ligero aumento de 3 a 4 milímetros, grado 1. Si es de 5 a 8, grado 2. ¿No? Si es de 5 a 8, pero se extiende sobre toda la válvula, grado 3. Si es de 8 a 10, grado 4. Enlazamiento subvalvular, es decir, buscar enlazamientos debajo de la válvula, ¿no? Si se encuentra debajo de la válvula, grado 1, ¿ya? Si hay un enlazamiento de las cuerdas tendinosas y hay un proceso de extensión, grado 2. Si hay un enlazamiento que se extiende hacia el tercio distal, grado 3. Y si hay enlazamiento y hay acortamiento de las cuerdas tendinosas, grado 4. Y obviamente el proceso de calcificación, ¿no? Si hay un aumento de congenicidad en una pequeña área, grado 1. Si aumenta esta congenicidad en las orillas de las válvulas, grado 2. Si aumenta en el tercio medio de las válvulas, grado 3. Y si afecta a toda la válvula, sería ya un grado 4. ¿Cuál es el manejo clínico? Manejar la falla cardíaca.
controlar la respuesta ventricular de la fibrilación auricular. En algunos casos, restaurar el ritmo sinusal. La anticoagulación, siempre y cuando exista fibrilación auricular, o en todo caso, una profilaxis antibiótica. Tenemos aquí la insuficiencia mitral, ¿no? Es la incompetencia de la válvula mitral. Igualmente puede ser aguda, puede ser crónica, incluye la disfunción o rotura isquémica, la endocarditis infecciosa, pero en este caso por rotura de las cuerdas tendinosas, ¿no? Va a estar en relación con la fiebre reumática aguda, con la rotura mixomatosa de las cuerdas tendinosas. Vamos a encontrar que se puede originar miocarditis o isquemia miocárdica y una falla mecánica de una válvula mitral prótesis. Dentro de la parte de etiología, principalmente la patología, ¿no? Fuente. La patología más frecuente, ¿no? En caso de insuficiencia mitral primaria, es el prolapso de la válvula mitral o la cardiopatía reumática. Las menos frecuentes, ¿no? Son los trastornos del tejido conectivo, pero vamos a encontrar insuficiencia mitral secundaria, donde tenemos una insuficiencia, una dilatación del ventrículo que va a desplazar los músculos papilares y ellos se adhieren a las válvulas, ¿no? Y evita pues que se cierre completamente. Hay causas que son el infarto de miocardio, ¿no? O enfermedades miocárdicas intrínsecas. En el caso de lo que es la insuficiencia mitral, ¿no? Se puede deber por tres puntos importantes. Edema de pulmón agudo, shock cardiogénico o la muerte súbita de origen cardíaco. Ya las complicaciones son dilataciones, son hipertrofias, principalmente de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y obviamente las complicaciones más frecuentes es la tromboembolia o la endocarditis infecciosa. ¿Cuál es el cuadro clínico? En una insuficiencia mitral aguda, lo que vamos a encontrar comúnmente es shock cardiogénico, es lo más frecuente. En la insuficiencia mitral crónica, asintomático, en estadios iniciales. Ya luego vamos a encontrar disnea, ortopnia, palpitaciones y falla derecha. Vamos a encontrar ondas prominentes de la presión venosa yugular en lo que es el ápex. Y en la auscultación, un primer ruido atenuado, un segundo ruido desdoblado por cierre prematuro aórtico. Y el tercer ruido que va a estar presente. ¿Cuál es la característica del soplo de insuficiencia mitral? Cuando el soplo comienza después del primer ruido, comienza o va a continuar hasta el segundo ruido cardíaco. Miren la diferencia aquí. El soplo de insuficiencia mitral se irradia a la axila izquierda. Su intensidad va a variar, ¿no? Aumenta en intensidad cuando se cierra la mano, por ejemplo, o el paciente se coloca en puntillas. Y los soplos disminuyen de intensidad en la posición de pie o la maniobra de balsa. Vamos a encontrar también en este caso
Los estudios diagnósticos. El electrocardiograma no va a ayudar mucho, no es específico. Lo que sí la radiografía de tórax, porque podemos encontrar cardiomegalia, ¿no? Vamos a encontrar crecimiento de las cámaras derechas, sospecha de una hipertensión pulmonar, ¿no? Y en cuadros agudos podemos encontrar congestión pulmonar con silueta normal. Y obviamente la ecocardiografía, que va a ser importante. Manejo médico. En este caso, uso de vasodilatadores, ¿no? En caso de fibrilaciones, anticoagulación, control de la frecuencia. Vamos a encontrar también la profilaxis de endocarditis. Recuerden que la endocarditis va a ser una complicación para todas las valvulopatías y no debemos eh, que llegue pues esas complicaciones de endocarditis, ¿no? Ya se va a dar más que nada por procesos infecciosos por algunos microorganismos que ya hemos visto, ¿no? Clases pasadas. Y en todo caso el control periódico, ¿no? Un adecuado control periódico para eh, poder ver cómo se está manejando, ¿no? Esta valvulopatía. Como se mencionaron, principalmente los tratamientos son los recambios valvulares, ¿no? En caso de insuficiencia aguda, un tratamiento de soporte, vasodilatadores, balón de contrapulsión, hasta la resolución quirúrgica. Si es una insuficiencia crónica, ¿no? Se va a evaluar si hay, por ejemplo, falla, ¿no? Cardíaca, se ve cómo está la fracción de eyección, se observa el diámetro telesistólico, todo ello importante para ver si el riesgo operatorio es alto. Vamos a encontrar también que en algunos casos se prefiere la reparación sobre el reemplazo valvular. ¿En qué caso se puede reparar? Principalmente cuando la insuficiencia es aguda. ¿Listo? Hasta allí tenemos la parte de válvulo dudas, consultas con respecto, ¿no? A esta parte de la clase. Doctor, disculpe, ¿podemos desarrollar el caso clínico? Creo que era de electrocardiograma. Sí, a ver, un momento, por favor. Por ejemplo, esta pregunta más que nada, ¿no? Es en relación a lo que es la estenosis mitral, ¿no?
Dentro de lo que era pues una estenosis mitral, recuerden que principalmente se da por secuelas de origen reumático, ¿no? Eh, Característico es la fusión comisural, ¿no? Está en relación con enfermedades sistémicas, con exposiciones a medicación con activación directa de receptores de serotonina, ¿no? Entonces, de estas alternativas, cuál indica mayor severidad dentro de lo que es una estenosis mitral? La respuesta aquí es la mayor duración del soplo diastólico, ¿no? Obviamente no indica grado de severidad, sino indica una característica, la aparición del tercer ruido, ¿no? Esas son características que vamos a encontrar dentro de una estenosis mitral, ¿no? Principalmente la obstrucción del flujo diastólico, el aumento diastólico del gradiente, el incremento de la presión y volumen auricular izquierdo, la hipertrofia, la disfunción, van a ser características. La severidad es la duración del soplo diastólico, el tiempo de cierre de la válvula, ¿no? De la apertura mitral, ¿no? Menos de 80, y que sea un soplo intenso dentro de lo que es el área pulmonar. Obviamente aquí también falta un punto importante, que la severidad es muy importante el área, ¿no? El área el área valvular, en este caso, en referente a lo que es la válvula mitral, ¿no? Principalmente ese sería pues el grado de severidad, ¿no? Nos encontramos aquí el casito. Mm, ya, a ver. En el primer caso clínico, ¿no? Van a tener que es un paciente varón de 49 años con diagnóstico de hipertensión arterial hace un año y que desde hace 10 meses mantiene un tratamiento irregular con amlodipino, 5 miligramos cada 24 horas. Acude, pues, desde hace 3 horas, presenta dolor torácico ante esfuerzo físico de baja intensidad. Niega antecedente de miocardio, evento cerebrovascular o diabetes. En el caso de su madre, hay un diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento regular con losartán. Bueno, van a hacer lo mismo que realizaron en semiología, ¿no? Armar lo que es la historia clínica con los datos del paciente, ¿no? Edad, género, estado civil, ocupación, por ahí. Algunos antecedentes personales, ¿no? Principalmente el diagnóstico de hipertensión arterial que tiene hace un año, ¿no? Y que desde hace 10 meses pues mantiene un tratamiento irregular, es decir, está mal controlado, ¿no? Es un tratamiento irregular
con amlodipino 5 miligramos cada 24 horas. No presenta antecedentes patológicos y dentro de antecedentes familiares, pues la madre, ¿no? Con un diagnóstico, en este caso, de hipertensión arterial con tratamiento regular de losartán. Tienen el examen físico, ¿no? Presión arterial 168/84, elevada. La frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria 16. Les dan peso y talla, ¿no? 78 kilos, 1.65 centímetros es lo que va a medir, y la circunferencia abdominal de 108. Hablamos de una circunferencia elevada, ¿no? Una circunferencia elevada. Tenemos que ver acá, bueno, el peso y talla nos va a ayudar para el índice de masa corporal, ¿no? Que en este caso sería 28.6 y está indicando que hay un sobrepeso, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? El dolor torácico ante esfuerzos de baja intensidad. ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad? 1 año que presenta la hipertensión. ¿Cómo fue la forma de inicio? Recuerden que hay 2 tipos. Brusco, ¿no? O en todo caso, el inicio insidioso. Y el curso de la enfermedad, ver si es progresivo o ver si es estacionario, ¿no? Interpretación, en este caso, pues tenemos que el tiempo de enfermedad es de 1 año. Los signos y síntomas principales: dolor torácico, esfuerzos físicos, una enfermedad progresiva, inicio insidioso. El relato, que es un paciente que refiere pues que desde hace 3 horas presenta dolor torácico, a esfuerzos físicos de baja intensidad. Vamos a ver aquí un dolor por probable isquemia, por ejemplo, ¿no? Ya que nos están mencionando que hay un dolor torácico a esfuerzos físicos de baja intensidad, ¿no? Hay un dolor con lo que es el esfuerzo, ¿no? Les dan este electrocardiograma. A ver. Listo. Tienen este electrocardiograma, ¿ya? Ya sé que les van a dar a ustedes. ¿Qué es lo primero que se tiene que evaluar? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? ¿No? Según ese electrocardiograma, ¿es un electrocardiograma regular o irregular? Regular. Regular. ¿Ok? Estamos viendo la misma distancia entre las ondas R. Por lo tanto, es regular, ¿ya? La frecuencia cardíaca en este caso es de 66, ¿ok? Recuerden que para calcular la frecuencia, 1500 entre el número de cuadraditos que existen entre onda R a otra onda R, ¿no? Hace 1 año no mostraba pues cuadros ni de taquicardia ni de bradicardia. ¿Es un ritmo sinusal o no? Sí. Sí, es un ritmo sinusal, ¿no? Dentro de lo que son sus características, la onda P positiva en derivación 1, 2 y 3, negativa en ABR. Otro punto que estamos observando, lo que es ondas P antes de cada complejo QRS, ¿no? Entonces, normal. Un ritmo sinusal, ¿ok? El eje en D1, el eje es positivo. En ABF, el eje es positivo. Por lo tanto, el eje es normal, ¿no? No se observan en este caso anomalías. Lo que sí se les va a pedir es que calculen el tiempo de la onda P. Obviamente contando los cuadraditos, ¿no? En este caso 0.2. El intervalo PR,
Recuerden que debe estar en un rango de 0.12 a 0.20. El intervalo QRS que va de 0.06 a 0.10. El intervalo QT de 0.34 a 0.44. ¿No? En este caso no hay anomalías dentro de lo que es ese electrocardiograma. Pero como diagnóstico presuntivo, por ahí el infarto agudo del miocardio, ¿no? Por el dolor que presenta el paciente, el síndrome metabólico, por la obesidad que está presentando. Les están dando ciertos puntos donde van a tener que profundizar en síndrome metabólico. Diagnósticos diferenciales de insuficiencia cardíaca crónica, alguna cardiopatía, alguna hipertensión por ahí por arteriosclerosis, una pericarditis aguda, ¿no? O la hipertensión pues mal controlada, por ejemplo. Si hablamos nosotros de síndrome metabólico, pues tienen que calcular el índice de masa corporal. Les daban a ustedes el perímetro, ¿no? 108, si más no me equivoco, ¿no? Son criterios para síndrome metabólico cuando en varones sobrepasa los 90 centímetros. ¿Ok? Obviamente no les van a dar mucho más datos, pero es importante conocer la presión, ¿no? El valor de triglicéridos, el valor del HDL, ¿no? O el valor de glucemias en ayunas, importante, ¿no? Para ver si es un paciente con síndrome metabólico. El plan de trabajo nutricional es un paciente con sobrepeso, ¿ok? En este caso van a recordar sus temas de nutrición, ¿no? Necesidades energéticas, por ejemplo, con su factor de actividad, la tasa metabólica en reposo, ¿no? Para ver, pues, si el paciente presenta una necesidad energética normal o está alterada. Obviamente, si es un paciente que está presentando o que presenta hipertensión, la dieta va a ser de tipo hipocalórica hiposódica. Bajas en calorías, bajas en sal. El ejercicio para la pérdida de peso. Es un paciente con sobrepeso. Y obviamente también ingresa lo que es el plan farmacológico. Lo que se sospecha principalmente es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Ver en qué lado se puede encontrar, ¿no? Este paciente, de acuerdo a lo que es su tipo de dolor, ¿no? El dolor anginoso, la clasificación de lo que es la angina. Algunos exámenes auxiliares que se pueden pedir para este caso, el hemograma, el electrocardiograma o el volumen o la velocidad, en este caso, de sedimento globular, ¿no? La creatinina fosfoquinasa total, las transaminasas, perfil lipídico, glucosa, ¿no? Y dentro de imágenes, exámenes de imágenes, el rayos X, el ecocardiograma o la angiografía, ¿no? En este caso es un poquito acerca de definición porque se pueden pedir dichos exámenes, como el CPK, el LDH o las transaminasas, ¿no? Que van a ser muy importantes para el diagnóstico de un infarto de miocardio. ¿Y por qué el electrocardiograma? Porque el electrocardiograma nos va a ayudar a nosotros al diagnóstico del infarto de miocardio, ¿no? Lo más común que ustedes conocen, la elevación del segmento ST, ¿no? La elevación del segmento ST, el descenso de la onda R y aparece la onda Q, ¿no? Cuando hay un infarto que ha pasado horas. La inversión de la onda T, miren, está negativa, ¿no? Una onda, la inversión T y la onda Q profunda. La normalización ya del segmento ST, pero la inversión sigue cuando es un infarto que tuvo días. Y después de semanas, el segmento ST, onda T normal, pero persiste la onda Q, ¿no? QRS es la que más va a estar alterada. Esa sería la primera semana. Y en la segunda parte del caso clínico, les dan este electrocardiograma.
¿Qué están observando? ¿Cuál es la anormalidad en este caso? No está la onda P. Ritmo no sinusal. ¿Hay ausencia de onda P? Sí hay onda P, ojo. Aquí está la onda P. Acá también se llega a observar la P apenas, pero sí se llega a observar. Positivo en 1, positivo en 2, negativo en ABR, ¿no? Es un ritmo sinusal. ¿Cuál es el punto más importante aquí? ¿Cuál es la normalidad? El segmento QRST. Elevación del segmento QR. Elevación del segmento. ¿Qué segmento? El segmento ST. RT. ¿Ok? ST. Segmento ST. Recuerden que cuando hay elevación del segmento ST, ¿de qué patología hablamos? Infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Esa es la característica más relevante que se observa en este electrocardiograma, ¿no? Elevación del segmento ST en derivación 2, 3 y ABF, ¿no? Las imágenes de acá ya son idénticas a la derivación 2, ¿ya? Ahí dice derivación 2, ¿no? Entonces, hay elevación en derivación 2, es ABF, ¿no? El cual está indicando, pues, ¿no? Que puede existir un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Igualmente van a calcular aquí lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? El eje cardíaco, ¿no? Que en este caso está normal también, no hay ninguna anormalidad. Y obviamente, pues, aquí van a profundizar un poquito más, ¿no? Acerca del tratamiento que puede llevar el paciente, ¿no? Un tratamiento en el estilo de vida, ¿no? Restricción de sodio, el ejercicio, la dieta saludable, el bajo de peso, eliminar lo que es el consumo de tabaco, alcohol y obviamente el tratamiento farmacológico, ¿no? El pronóstico, si el paciente pues controla su presión, disminuye el peso, disminuye el diámetro de la cintura, mejora los hábitos alimenticios, el pronóstico es positivo. Pero si es un paciente que no sigue los hábitos alimenticios, no va a seguir el ejercicio regular, su tratamiento sigue siendo irregular, eh, puede dar lugar a otro infarto agudo de miocardio por descontrol del alimento o por los hábitos alimenticios, ¿no? Y puede ser cuadros más complejos. Podemos encontrar que el paciente puede entrar a trauma shock o una descompensación, ¿ok? Eso sería prácticamente lo que es el caso clínico, ¿no? Y aquí pues el diagnóstico definitivo sería el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿no? Listo, chicos. ¿Dudas, consultas en este punto?
Ya. Chicos, ¿dudas, consultas en este punto? Vamos a pasar a lo que es miocardiopatías. Es un tema muy sencillo, no es complicado, ¿ya? Principalmente los casos clínicos que vienen, se va a resumir en un cuadrito, una sola diapositiva, donde vamos a sacar toda la información, ¿ya? A ver, ¿qué son las miocardiopatías? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Enfermedades que afectan a la parte del miocardio. Se va a asociar con disfunción mecánica, con disfunción eléctrica, que pueden mostrar a menudo hipertrofia, dilatación ventricular, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de una miocardiopatía, podemos relacionarlo a posibles causas. Por ejemplo, incapacidad relacionadas con insuficiencias cardíacas progresivas. Vamos a encontrar algunos tipos de miocardiopatías, como la miocardiopatía dilatada, ¿no? Donde el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho va a estar dilatado, pero no hay entrozamiento, ¿no? Lo que podemos encontrar que en estos pacientes van a presentar mayor riesgo de presentar arritmia ventricular, falla cardíaca, alguna embolia. Su origen etiológico principalmente puede tener un fondo genético, fondo familiar, ¿no? Y predominantemente aquí tenemos un tipo de herencia, que es la herencia autosómica dominante. No sé si ya llevaron en biología o desarrollo morfológico. Ahí justamente vamos a hablar acerca de lo que es la herencia autosómica dominante. En el caso de las cardiopatías dilatadas presenta una etiología, el consumo de alcohol, la infección por virus, parásitos, bacterias, el consumo de drogas, antiaciclínicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes con hiper o hipotiroidismo, paciente con deficiencia nutricional, como en la enfermedad del beriberi, ¿no? Hay una deficiencia en la vitamina B1, deficiencias de selenio, de carnitina, ¿no? Personas en puerperio, personas con alguna enfermedad autoinmune que presente distrofia muscular, pacientes con hematomatosis o los factores genéticos propiamente dichos van a ser o el cuadro etiológico de la cardiopatía dilatada. Obviamente vamos a encontrar aquí dentro de lo que son síntomas es que se pueden presentar edema agudo de pulmón, ¿no? Podemos encontrar algunos cuadros, por ejemplo, de embolia. Podemos encontrar, por ejemplo, muerte súbita o falla cardíaca crónica. Vamos a ver también que estas miocardiopatías se pueden relacionar mucho con lo que son algunos tipos de fibrilación auricular o en todo caso por trastornos de conducción. Hablamos aquí de bloqueos, bloqueo rama izquierda de las de His, por ejemplo, o alguna taquicardia, ¿no? La taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular en caso de algunas arritmias, ¿no? Ahora, si no se encuentra una causa, se considera principalmente una miocardiopatía idiopática o si hay antecedentes familiares, una miocardiopatía familiar asociadas a algunos genes. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, su mismo nombre lo dice, encontramos hipertrofia,
¿no? Una hipertrofia simétrica se asocia mucho a muerte súbita. La prevalencia de 1 en 500 personas. Podemos encontrar mutación genética y el 70% asociado a herencia autosómica dominante. Tenemos aquí su fisiopatología, ¿no? Dado por anomalías de función diastólica, obstrucciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablamos de la parte ventricular izquierda, regurgitación mitral, alguna isquemia, alguna arritmia como taquicardias supraventriculares o las anomalías de la función autónoma. ¿Cuál es el cuadro clínico? Angina, disnea, síncope, muerte súbita. Un cuarto ruido positivo, ¿no? Encontramos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es por ello que se relaciona mucho las arritmias. Algunos soplos mesosistólicos, creciente decreciente, ¿no? Latido carotidio energético, un soplo de insuficiencia mitral. Y la mortalidad, ¿no? Elevada en niños menores de 14 años, 6%, o de 15 a 45 años, pues la mortalidad es de 2.5. ¿Cuáles son los factores de riesgos en miocardiopatía hipertrófica? Los que presenten algunos antecedentes, ¿no? Alguna hipertrofia masiva, la taquicardia ventricular, síncope o antecedentes familiares por muerte ya de esta miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Eh, algún antecedente de parada cardíaca, ¿no? O taquicardia ventricular sostenida pueden ser algunos factores de riesgo. En el caso del diagnóstico y lo más importante, el electrocardiograma, ¿no? Principalmente en hipertrofias vamos a encontrar cambios en el segmento ST y la onda T. Ondas Q profundas en pared inferior y pared lateral del corazón. Podemos hablar allí de una hipertrofia septal, ¿no? El síndrome de preexcitación, la taquicardia ventricular o los prematuros ventriculares pueden ser, pues, algunas características de algunos tipos de hipertrofia. La ecocardiografía, importante, ¿no? Nos va a otorgar a nosotros toda la vista anatómica funcional de las válvulas, ¿no? De los ventrículos. Si hay alguna hipertrofia, en la ecocardiografía va a indicarse el aumento de algunas capas del miocardio. Tratamiento, no usar nitratos, usarse con cuidado digoxina y uréticos. El betabloqueador, importante para el tratamiento. Si hay fibrilación auricular, cardiovertirse. La cardioversión. Tratamiento no farmacológico, usar marcapasos. Desfibriladores, ¿no? Ablaciones sectales o en todo caso cirugías de Monro, que en este caso es una miomectomía transaórtica. Y este es el punto más importante y toda la parte de miocardiopatía se va a resumir aquí. Miren, miocardiopatía dilatada. Hay una dilatación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Ok? Miocardiopatía dilatada, encontramos dilatación. ¿A qué se va a relacionar? ¿Cuáles son sus características clínicas? Paciente con hipertensión, con ingesta de alcohol, un paciente con tirotoxicosis. Pero ojo, un punto importante. Todo paciente con quimioterapia y que esté utilizando este fármaco, antraciclina, tiene un factor de riesgo de poder tener una hipertrofia dilatada, ¿ya? Importante ese punto, ¿ya? Todo paciente con quimioterapia que esté utilizando este fármaco, antraciclina, va para hipertrofia dilatada. Miocardiopatía restrictiva. Hablamos de un entrozamiento
pero un engrosamiento mínimo. ¿Ok? Principalmente, ¿en qué caso se encuentra? Fibrosis, amiloidosis, sarcoidosis, linfomas. Y cuando hablamos de una miocardiopatía hipertrófica, su mismo nombre lo dice, hay una hipertrofia, es un engrosamiento mucho más grueso de la capa, o en este caso del miocardio, ¿no? Los pacientes con hipertensión pueden crear confusión diagnóstica, tanto clínica y morfológica. Con este cuadrito se pueden resolver muchos casos clínicos, que ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de lo que es la miocardiopatía restrictiva, entonces recuerden una elevación pero mínima, ¿no? De lo que es prácticamente el engrosamiento parietal. Puede ser de origen genético, podemos encontrar amiloidosis, endocarditis eosinofílica, sarcoidosis, ¿no? Obviamente dentro de la parte sintomatológica, disnea, intolerancia al ejercicio, falla de contracción auricular que puede incrementar signos de congestión, que ya lo conocen ustedes cuáles son esos signos de congestión por parte de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿no? Una ingurgitación yugular puede presentar onda de pulso venoso, es decir, descenso tanto del seno X y del seno Y o el seno Y prominente, y podemos encontrar el signo de Kussmaul. Aquí la clasificación etiológica, ¿no? Principalmente afectaciones miocárdicas, amiloidosis, sarcoidosis, esclerodermia, ¿ok? Glucogeno, glucogénosis, ¿no? Podemos encontrar hemocromatosis, ¿ya? Y bueno, vamos a encontrar también la endomiocárdica, que puede ser por fármacos, lesiones por radiación, fibrosis o algunos síntomas, ¿ya? Dentro de toda la parte fisiopatológica, pues hay afectación del retorno venoso, la respiración que puede afectar el llenado cardíaco, ¿no? La rigidez ventricular. Al ser rígido el ventrículo puede condicionar el deterioro del llenado, ¿no? Diastólico. Patrones hemodinámicos que afecten el llenado temprano del ventrículo izquierdo. El crecimiento biauricular, como se mencionó, descenso del seno X, seno Y prominente, ¿no? Todo esto de senos, ¿se acuerdan la parte de semiología cuando hablamos de la presión del pulso venoso, ¿no? Que teníamos algunas ondas y algunos senos. Esa parte interesa en lo que es parte de miocardiopatías. ¿Ok? ¿Qué más? Presiones diastólicas mayor en la región izquierda, ¿no? Algunas maniobras que pueden aumentar el llenado ventricular, diferenciar ello, ¿no? Y la inspiración por rigidez de ventrículos o disminución de las velocidades de llenado, tanto de la válvula mitral como de la válvula tricúspide. Y en la clínica es prácticamente lo mismo. Disnea, signo de Kussmaul, congestión venosa, el bajo gasto y la insuficiencia autonómica, por ejemplo en casos de amiloidosis, ¿no? O la fibrilación auricular. Se sabe que la prueba más importante puede ser la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía nos va a indicar a nosotros la función normal de las cámaras cardíacas, ¿no? Importante, ¿ya? Y obviamente si hay hipertrofia, si hay agrandamiento de capas dentro del miocardio, se va a indicar en la ecocardiografía. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas preguntas dentro de miocardiopatías. Y recuerden principalmente ese cuadrito, ¿ya? Porque el cuadrito que se mostró principalmente resume toda la clase de miocardiopatía, ¿ya? Por ejemplo, a ver, lo único que me tienen que decir es qué tipo de miocardiopatía es.
hipertrófica, restrictiva, eh, o en todo caso, si es dilatada, ¿ya? Simplemente esas serían pues las alternativas, ¿ya? Obviamente en el examen ponen estenosis, ponen hipertensión, pero en este caso a ver qué tipo de miocardiopatía es, ¿ya? A ver, paciente varón de 25 años, acude al consultorio con historia de episodio sincopal, mientras practicaba deporte. Hay un índice de masa corporal de 22, presión de 100/60, frecuencia cardíaca de 60, auscultación pulmonar normal, auscultación cardíaca, hay un soplo sistólico, eyectivo, mesosistólico que se implementa con la maniobra de Valsalva. Encontramos un TRIL en mesocardio. El examen abdominal neurológico era normal. La ecografía, ¿no? Bueno, en este caso, el electrocardiograma muestra un ritmo sinusal. Y encontramos signos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué tipo de miocardiopatía estamos hablando aquí? El mismo caso lo ha relatado y está en la parte final. ¿Qué estamos encontrando? Hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, ¿qué tipo de miocardiopatía es? ¿Dilatada, restrictiva o hipertrófica? Respuesta, una miocardiopatía hipertrófica. El caso clínico está relatando que hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Estamos encontrando, ¿no? Una hipertrofia dentro del ventrículo izquierdo. Y recuerden que características de miocardiopatía hipertrófica justamente se relaciona al encontrar un incremento de cierta capa del miocardio. ¿Ok? En este caso, la respuesta sería una miocardiopatía hipertrófica, la cual pues va a ocasionar obstrucciones en la salida del ventrículo izquierdo, que es justamente donde se localiza la hipertrofia. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Veamos el otro ejemplo, ese de aquí. Es una paciente mujer de 50 años con un antecedente de cáncer de mama. Está recibiendo tratamiento quirúrgico, está con quimioterapia y está con fármacos, que en este caso es fármaco antraciclínico. Refiere historia de disnea, esfuerzo de 6 meses de evolución. Hay cardiomegalia, incurgitación, ruidos cardíacos rítmicos, hay auscultación de un soplo, hay ritmo de galope, crepitantes, edema. Hay dilatación severa a predominio de cámaras izquierdas con insuficiencia mitral moderada. Encontramos fracción de eyección del ventrículo izquierdo, severamente, en este caso, deprimido, ¿no? En un 30%.
y encontramos hipertensión pulmonar de leve a moderado. ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? ¿Qué tipo de miocardiopatía es? Este es el punto más importante y con ello llegan a la conclusión de qué tipo de miocardiopatía es, ¿no? Porque está con quimioterapia y presenta consumo de antraciclínicos. Es una miocardiopatía dilatada, ¿ok? Justamente aquí tenemos las características, ¿no? De la miocardiopatía dilatada, la cual está en relación con lo que es quimioterapia y especialmente consumo de antraciclina. Y justamente en esta pregunta conllevan a ello, ¿no? Hay un tratamiento quirúrgico, hay una quimioterapia y está el consumo de antraciclínicos, ¿ok? Entonces sería una miocardiopatía dilatada en relación a drogas cardiotóxicas, que son drogas pues o fármacos que afectan a lo que es la parte del corazón. ¿Listo? Ello sería pues las preguntas por parte de miocardiopatías. ¿Dudas, consultas, chicos, dudas? Ninguna, todo claro. Ok, listo. Listo. El día viernes estamos culminando con lo que es la parte de cardiología. Nos falta ver enfermedades del pericardio y nos falta ver hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial. Con esos temas estamos culminando la primera parte, ya acerca de todo lo que es la parte de cardiología y a partir del día lunes empezamos con lo que es dermato, ¿no? Si hay alguna duda, consulta, me lo hacen saber. ¿Listo? Y nos estamos viendo el día viernes, ¿no? Listo, chicos. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase.